Vamos a escudriñar la Escritura y vamos a ir a Lucas capítulo 22, verso 35 al 46, que ya leímos al inicio del culto. ¿Recordamos? Es cuando Jesús les advierte que el tiempo se convertirá en un tiempo difícil y después van al huerto a orar. Jesús ora y los discípulos duermen. Vamos a ir leyéndolo una vez más, poco a poco a lo largo del sermón, así que mantengan su Biblia abierta en Lucas capítulo 22. Del 35 al 46. Mantengámoslo ahí. Señor, le rogamos que usted nos guíe, nos hable, sea luz a nuestro camino en el tiempo de las luchas, de las pruebas, de las aflicciones, tentaciones, en momentos difíciles. Que su palabra nos sostenga, porque usted ha redimido, Señor, nuestras almas y somos suyos. Y usted nos hace perseverar y nos fortalece en medio de toda aflicción. Se lo rogamos todo esto humildemente y se lo agradecemos también en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, este pasaje nos sitúa en las horas previas al arresto del Señor Jesús. Estamos llegando ya a lo que normalmente se denomina la pasión, al tiempo de la aflicción. El ambiente cambia drásticamente de lo que venimos leyendo en los capítulos anteriores, los discursos, las luchas y peleas con los fariseos. El ambiente cambia drásticamente. La intranquilidad del ministerio público ahora pasa a las sombras de la cruz. El Señor prepara entonces a sus discípulos para un tiempo de oposición extremadamente grave. Les enseña la naturaleza del verdadero conflicto espiritual y finalmente los conduce al huerto, donde orará y se preparará para ir a la cruz. Ese es el tema del pasaje de esta noche. Veamos los versos 35 al 38. Y a ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y él les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Jesús recuerda a sus discípulos que cuando fueron enviados anteriormente sin bolsa, sin alforja ni calzado, nada, absolutamente nada les faltó. Aquella misión había transcurrido bajo una protección especial del Señor. Sin embargo, ahora anuncia un escenario distinto. La oposición aumentará y entonces deberán estar preparados para enfrentar dificultades. Este cambio, hermanos, no significa que Dios haya dejado de cuidar a los suyos. Más bien, el Señor les enseña que la fidelidad divina permanece, aunque el contexto sea adverso. Cuando Jesús les dice: yo los envié y nada les faltó, pero ahora les digo lo contrario, tienen que llevar bolsa, tienen que llevar alforja y tienen que llevar espada. No está diciendo: yo no les voy a guardar. No está diciendo: yo no les voy a proteger. Está diciendo: el escenario cambia. La dificultad se hará más grande. El conflicto será aún mayor. El pesar agobiará mucho más de lo que normalmente agobia. Sin embargo, yo seguiré guardándolos.
yo seguiré sosteniéndolos. El Señor está preparando a sus discípulos para que entiendan que las horas siguientes no serán horas normales, sino horas de lucha y de extrema aflicción. Y deben de estar preparados. Ellos necesitaban prepararse también para esas horas. A veces pensamos, hermanos, que permanecer asistiendo los domingos o los miércoles o los viernes nos es suficiente para los conflictos de todos los días. No importa si estos permanecen o cesan, no importa si estos cambian o aumentan. Pensamos que una pequeña lectura de la palabra y una breve oración nos es suficiente para enfrentar los conflictos de cada día. La Escritura dice que cada día trae su propio afán, ¿recordamos? Sin embargo, muchas veces ese afán es mucho más grande que el afán del día anterior. A veces no solamente es un día, sino son semanas. A veces no son semanas, sino son meses en un año. Y a veces no solamente son meses, sino pueden ser varios años en el transcurso de una década, donde la aflicción se hace mayor. Y una breve oración cada mañana y un texto en las redes sociales leído a prisa o participar en un culto en la semana, a veces pensamos que eso nos es suficiente. Y el Señor, conociendo el corazón de los suyos, les advierte, necesitan prepararse para la aflicción que viene. Por eso el Señor les advierte algunas líneas más abajo, oren para que no entren en tentación. Oren para el tiempo difícil, para el tiempo de la prueba. Cuando Jesús menciona la espada, no está promoviendo una defensa violenta del evangelio. La reacción posterior de Pedro, hermanos, demuestra que el Señor rechaza el uso de la fuerza para establecer su reino. La referencia apunta a la seriedad del momento y a la necesidad de estar preparados para enfrentar un mundo hostil. No sabemos si el maligno nos ha pedido para zarandearnos como se zarandea el trigo. No sabemos cuál será el afán de mañana y tenemos que prepararnos cada noche y tenemos que prepararnos cada mañana para enfrentar en el Señor las luchas y las pruebas. La iglesia debe aprender que la verdadera fortaleza nunca descansa en los recursos humanos, sino en la soberanía de Dios que sostiene a su pueblo en medio de cualquier circunstancia. No importa lo que nos depare el día de mañana, sin duda el Señor nos sostendrá. Amén. Pero debemos prepararnos. Cada día debemos prepararnos. Debemos aprender de la palabra, porque esa palabra habrá de sostenernos mañana. Por eso el salmista en muchos de los cantos refiere la oración nocturna también y la oración matutina. Aún antes de que despunte el alba, el salmista entendía que era necesario permanecer en una oración constante. Sin embargo, los discípulos no lo entendían. Verso 39 al 44. Dice el verso 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La debilidad de los discípulos, hermanos, queda en evidencia. La obediencia de Cristo, en cambio, revela la perfección de su entrega. Al llegar al monte de los olivos,
Jesús hace lo que acostumbraba hacer, orar. ¿Cuán importante es esto? Así que Jesús va a hacer al Monte de los Olivos lo que siempre hace, orar. Frente al sufrimiento inminente, busca la comunión con el Padre. Allí pronuncia una de las expresiones más profundas de su misión. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La primera gran aflicción que todos los días tenemos que enfrentar al abrir los ojos es evitar hacer nuestra voluntad y procurar hacer la voluntad de Dios. Esa es la primera lucha que tenemos al despertar. La supremacía de nuestra voluntad o el sometimiento de esta a la voluntad de Dios. Y el Señor sabía de la urgencia que tenía, porque la aflicción que vendría sería inmensa. El sufrimiento de Cristo previo a la cruz y durante la cruz fue un sufrimiento cruento, extremadamente doloroso, no solamente en el cuerpo, sino también en el alma. Por eso grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su cuerpo sufría y su alma sufría. Todo su ser habría de sufrir en esas horas que vendrían pronto. Y Él no pide que se evite el sufrimiento, sino Él suplica que se haga la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. Estas palabras, hermanos, no reflejan una lucha, en el caso de Cristo, una lucha de una voluntad pecaminosa contra una voluntad santa. Cristo, siendo perfectamente santo, expresa la realidad de su naturaleza humana que contempla el horror del juicio divino que llevará sobre sí. El cáliz representa la ira que él beberá como sustituto de los pecadores. Sin embargo, exactamente como nosotros, él clama, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros la oración para enfrentar los dolores de cada día? Las desesperanzas, los fracasos, las luchas permanentes, las caídas. Necesitamos orar para poder enfrentar todas y cada una de las circunstancias que enfrentamos cada día. Nosotros sí, renovados en Cristo, pero con una carne que se opone a hacer la voluntad de Dios. Santificados en Cristo, pero en una carne que se opone a amar las cosas de Dios. Y necesitamos prepararnos para esa lucha de cada día. No podemos hacerlo con una breve oración al inicio del día. Tenemos que hacerlo con una oración constante. No podemos sostenernos con una breve oración en la noche. Necesitamos orar por momentos largos antes de dormir por la noche y meditar en la palabra del Señor. Cada día estamos urgidos de depender de Dios para desear y ser movidos, ser persuadidos a someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. De tal manera que las luchas, en medio de cada una de ellas, seamos sostenidos. Y cuando caigamos, ya hayamos orado antes, suplicándole al Señor, Señor, si yo caigo en pecado, le suplico que me dé arrepentimiento genuino, verdadero y urgente para volverme a usted lo más rápido posible y no conservar una distancia entre usted y yo. Todos los días debemos de orar. Verso 45 al 46. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló como durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación.
Una vez más les dice, el tiempo duro está enfrente y ustedes duermen. Mientras Cristo persevera en la oración, los discípulos duermen. El cansancio físico refleja también su incapacidad espiritual para comprender la gravedad del momento. Jesús los exhorta, orad para que no entréis en tentación. La tentación no consiste únicamente en cometer actos de pecado, sino también en ceder cuando llega la prueba. Muchas veces no luchamos en contra de los estímulos de nuestra propia carne, de la perversidad de nuestra propia carne. Y cedemos con gran facilidad al orgullo, a la soberbia, a la rebelión, a la mentira, al chisme, a la crítica. Omitimos las disciplinas del Señor, omitimos los medios de gracia, y hacerlo también es pecado. Porque teniendo la oportunidad de orar, teniendo la oportunidad de ayunar, teniendo la oportunidad de servir, teniendo la oportunidad de participar de las ordenanzas sacramentales, no lo hacemos. Y ello también es pecado. Y al no hacerlo, no somos fortalecidos. Y el Señor les dice, yo les recuerdo, oren para que no entren en tentación. La oración, hermanos, es el medio por el cual Dios fortalece el corazón del creyente, mantiene viva la fe y prepara al discípulo para permanecer firme cuando llegan los momentos difíciles. La oración es un medio maravilloso de gracia. Los medios de gracia Dios nos los ha dado para ser fortalecidos, para ser edificados, para buscarle y ser alimentados en Él. Y nosotros muchas veces fallamos en ello. El contraste, hermanos, es evidente. Mientras los discípulos duermen, Cristo vela. Mientras ellos muestran debilidad, Él permanece firme. Mientras ellos fracasan, Él persevera perfectamente para asegurar la salvación de los suyos. Tenemos que orar, Padre, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Amén. Pero también tenemos que orar, y somos persuadidos en muchos textos de la Escritura, tanto en el libro de los Salmos como en las cartas del apóstol Pablo, a buscar siempre en oración, rogándole al Señor, Padre, si aún hay pecado en mí que yo no me doy cuenta, abre mis ojos. Y también si soy persuadido a orar, rogándole al Señor por un corazón que siempre tenga un deseo por el arrepentimiento. Señor, si yo caigo en el pecado, dame un corazón arrepentido, que yo esté dispuesto a buscarle, que no corra en dirección opuesta a usted, sino al contrario, que yo me humille en humildad, rogándole su perdón y su misericordia por medio de Cristo. Los discípulos, como nosotros, fallamos en esto. Y por eso, cuando las aflicciones vienen, nuestra fe falla. Por eso, cuando las aflicciones vienen, tomamos malas decisiones. Porque tomamos decisiones en nuestra carne. Por eso, cuando las aflicciones vienen, reaccionamos en nuestra carne con orgullo, con soberbia, con rebelión. Porque no hemos buscado a Dios en oración. Porque no nos hemos preparado. Sin duda hacemos bien en confiar en la providencia de Dios. Él habrá de sostenernos. Seguramente lo hará. Pero eso no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad de buscar a Dios en oración constantemente para suplicarle que nos sostenga y que si caemos nos levante con un corazón arrepentido. Esa es nuestra responsabilidad. Este pasaje dirige, hermanos, nuestra mirada hacia Cristo. Él es el siervo obediente que enfrentó el cáliz del juicio para salvar a su iglesia. También es el maestro que enseña a sus discípulos a depender de Dios en medio de las pruebas.
La confianza en la providencia divina, la obediencia incondicional y la perseverancia en la oración son marcas indispensables de una fe auténtica. Cuando la dificultad llegue, la pregunta no será cuán fuertes somos, sino cuán profundamente descansamos en aquel que permaneció firme hasta la cruz y que ahora fortalece a todos aquellos que confían en él.